Cuando entras a una iglesia, esperas encontrar paz, esperanza y fe, pero ¿qué pasa cuando ese altar se convierte en el escenario de algo oscuro e inexplicable? Hoy te llevaré por 6 historias escalofriantes donde misas, convocadas con buenas intenciones, se salieron de control, dejando tragedias, muerte y terror. Prepárate, porque después de escuchar esto, tal vez pienses 2 veces antes de cruzar las puertas de una catedral. Dicen que hay noches donde Dios calla, y algo más oscuro toma su lugar en las iglesias. La historia que te voy a contar ocurrió en la antigua iglesia de San Esteban en Salamanca, un templo que aún hoy se erige majestuoso, pero que guarda un secreto que pocos se atreven a susurrar. Era la noche del 24 de diciembre de 1534, cuando el párroco Fray Ignacio de Toledo, un hombre conocido por su devoción inquebrantable, se preparaba para la misa de medianoche. Las velas iluminaban el altar, proyectando sombras inquietantes sobre los muros de piedra. Los bancos estaban llenos de feligreses, hombres y mujeres de la ciudad, ansiosos por recibir la bendición navideña. Desde el principio, algo no iba bien. El aire dentro del templo era denso, cargado de un extraño olor a humedad y óxido. A medida que Fray Ignacio recitaba las primeras oraciones, algunos de los presentes comenzaron a sentirse mareados, como si el aire estuviera contaminado por algo invisible. «El Señor nos protege», dijo Fray Ignacio, intentando disimular el temblor en su voz. Sin embargo, incluso él no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El cáliz de plata sobre el altar comenzó a vibrar sin razón aparente, emitiendo un sonido metálico que resonó por toda la iglesia. Los feligreses intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie se atrevió a moverse. Entonces ocurrió lo impensable. Cuando Fray Ignacio levantó la hostia para consagrarla, una gota espesa y roja cayó desde el techo directamente sobre el pan sagrado. El párroco quedó paralizado, mirando la hostia manchada de sangre. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió el silencio. Una mujer al fondo de la iglesia señalaba al altar con ojos desorbitados. «La sangre de los condenados», gritó con una voz que no parecía suya. El techo de piedra comenzó a resumar un líquido oscuro que caía en gruesas gotas sobre los feligreses. Al principio pensaron que era agua, pero el hedor a hierro y el color rojo intenso no dejaban dudas, era sangre. El pánico se desató. Hombres y mujeres intentaron correr hacia las puertas, pero éstas no se abrían. Era como si una fuerza invisible las mantuviera selladas. Los gritos llenaron el templo mientras la sangre empapaba el suelo y las vestiduras de los presentes. Fray Ignacio, empapado en aquel líquido profano, intentó mantener la calma. «El demonio nos pone a prueba». «Rezad», clamó, levantando el crucifijo con mano temblorosa. Pero su voz se perdió entre los alaridos. Algunos feligreses cayeron de rodillas, rezando frenéticamente, mientras otros golpeaban las puertas con desesperación. Entonces, las estatuas de los santos comenzaron a llorar lágrimas de sangre. El rostro sereno de San Esteban se retorció en una mueca de dolor, sus ojos de piedra pareciendo mirar directamente a los aterrados feligreses. En medio del caos, una figura oscura apareció junto al altar. No era completamente visible, más bien una sombra densa y amorfa que se movía como humo negro. A su paso, las velas se apagaban, sumiendo la iglesia en una penumbra aterradora. «¿Dónde está tu fe, Ignacio?», susurró una voz grave que resonó en las paredes. El párroco cayó de rodillas, temblando. «Padre Retro, Satán», gritó, levantando el crucifijo. Pero la figura se acercó más, burlándose de su impotencia. La sangre en el suelo comenzó a hervir, liberando un vapor fétido que hizo toser a los feligreses. Uno a uno, comenzaron a desplomarse, sus cuerpos convulsionando como si fueran títeres cuyos hilos habían sido cortados. La voz oscura habló de nuevo, esta vez para todos los presentes. «Esta tierra pertenece a la oscuridad. Ningún Dios puede salvaros ahora». La última visión que Fray Ignacio tuvo antes de perder el conocimiento fue la del altar envuelto en llamas negras, consumiendo el crucifijo que había sostenido con tanta fe.
Cuando las autoridades eclesiásticas llegaron al amanecer del 25 de diciembre, encontraron una escena espeluznante. La iglesia estaba vacía, sin rastro alguno de los feligreses ni de Fray Ignacio. El único testimonio de la tragedia era el suelo empapado en sangre y el crucifijo derretido sobre el altar. Hasta el día de hoy, la iglesia de San Esteban sigue siendo un lugar de culto, pero aquellos que se atreven a entrar de noche afirman escuchar el eco de gritos lejanos y sentir el olor metálico de la sangre en el aire. Nadie habla de lo que realmente ocurrió aquella noche, pero algunos creen que fue el castigo divino por un pacto oscuro que Fray Ignacio habría hecho años antes. Otros, más supersticiosos, aseguran que fue el día en que el infierno se abrió bajo Salamanca y sus demonios tomaron lo que les pertenecía. Lo que es seguro es que jamás hubo otra misa en la iglesia durante la noche. Nadie quiere tentar al mal que todavía podría estar esperando entre sus muros de piedra. En el corazón de Barcelona, la imponente Basílica de Santa María del Mar se alza como un monumento al fervor religioso y la resistencia del tiempo. Sin embargo, pocos conocen el oscuro episodio que marcó para siempre el año 1816, una noche en la que las campanas resonaron con un eco que no venía de manos humanas. Era la víspera del Día de Todos los Santos, cuando el párroco Mosén Pérez Rivas, conocido por su carácter rígido y devoción fanática, organizó una misa nocturna para purgar los pecados de la ciudad. Aquella noche, la lluvia caía en torrentes sobre las calles empedradas, y el viento ululaba entre los arcos de la basílica. A pesar del clima inclemente, más de 100 fieles llenaban los bancos, todos deseosos de recibir una bendición especial en una época marcada por enfermedades y pobreza. Las puertas de madera se cerraron con un estruendo seco, y Mosén Pérez se dirigió al altar con paso firme. Vestía una casulla negra, un color poco común para la ocasión, pero que simbolizaba la penitencia que él exigía. Hoy nos enfrentaremos al juicio del Señor, proclamó con voz severa, sus ojos brillando con un fervor casi enfermizo. Esta ciudad debe ser limpiada de su pecado, y nosotros seremos los instrumentos de esa purificación. La atmósfera era sofocante. Las velas titilaban, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes de piedra. El aire olía a cera y humedad, pero había algo más, un aroma sutil a azufre que nadie pudo identificar en ese momento. La misa comenzó con normalidad, aunque los fieles sentían un creciente malestar. Cuando llegó el momento de la consagración, Mosén Pérez alzó el cáliz dorado con manos firmes, pero antes de pronunciar las palabras sagradas, un estruendo sacudió la basílica. Las campanas comenzaron a repicar por sí solas, aunque no había nadie en el campanario. El sonido era antinatural, no el alegre tañido de una misa festiva, sino un clamor desesperado, como si las campanas estuvieran gritando. Los fieles se miraron nerviosos, murmurando oraciones entre dientes. «Es una señal del Señor», clamó Mosén Pérez, sin detenerse. «No temáis». Pero el repique infernal continuaba, cada vez más ensordecedor. Los vitrales temblaban, y algunas velas se apagaron de golpe, sumiendo parte de la iglesia en la penumbra. Entonces ocurrió algo que dejó a todos sin aliento. La figura de Cristo en el gran crucifijo detrás del altar comenzó a inclinarse hacia adelante, como si fuera a desplomarse. Una mujer en la primera fila soltó un grito estridente. «¡Está vivo!», exclamó, señalando con el rostro desencajado. Los ojos de la estatua de Cristo, normalmente serenos, ahora parecían abiertos, negros como el abismo. Un sudor rojizo comenzó a brotar de su frente, manchando el madero con gruesas gotas de lo que parecía sangre fresca. El caos estalló. Algunos feligreses intentaron correr hacia las puertas, pero éstas no cedían, como si estuvieran selladas por una fuerza invisible. Las campanas seguían sonando, cada golpe resonando en el pecho de los presentes como un martillo. «Dios nos protege», insistió Mosén Pérez, aunque su voz ya no tenía la misma convicción. El párroco avanzó hacia el crucifijo, decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera sucediendo. «Te conjuro en nombre del Altísimo», gritó, alzando el crucifijo de mano. Pero su voz fue ahogada por un rugido que no pertenecía a este mundo. Las paredes de la basílica temblaron, y una grieta profunda se abrió en el suelo frente al altar. De aquella fisura brotó un humo negro y espeso, acompañado por un calor sofocante.
Los feligreses que estaban más cerca de la grieta comenzaron a convulsionar, sus cuerpos contorsionándose de maneras imposibles antes de caer inmóviles al suelo. Algunos murmuraban oraciones incoherentes mientras sus ojos se volvían blancos. De entre el humo surgió una figura alta y retorcida, una silueta que parecía formada por sombras vivientes. Sus ojos brillaban como brasas, y su presencia hizo que el aire se volviera irrespirable. ¿Creíste que podrías convocarme y salir indemne?, dijo la figura con una voz cavernosa que resonó en cada rincón de la iglesia. Mosén Pérez retrocedió, sudando profusamente. ¿Yo solo? Yo solo buscaba redención para esta ciudad, balbuceó, aterrorizado. La figura rió, una risa que se mezcló con el repique de las campanas y el murmullo de los feligreses agonizantes. La redención no es tuya para ofrecer, mortal. Antes de que pudiera decir algo más, la figura se abalanzó sobre él, envolviéndolo en sombras. Los gritos de Mosén Pérez resonaron por la iglesia, pero nadie pudo hacer nada. Cuando el humo finalmente se disipó, el párroco había desaparecido. Las campanas se detuvieron de golpe, y un silencio sepulcral llenó el templo. Al amanecer, las autoridades encontraron la basílica vacía, salvo por los cuerpos de los feligreses que yacían inertes en los bancos. No había rastro de Mosén Pérez, pero en el altar encontraron algo que los dejó helados. El crucifijo estaba fundido, y sobre la piedra había grabadas palabras en latín que se traducían como: «Aquí no hay redención». Desde entonces, las campanas de la Basílica de Santa María del Mar no suenan durante las noches de Todos los Santos. Nadie quiere arriesgarse a convocar aquello que duerme en las sombras. La iglesia de San Lázaro, ubicada en las colinas de Quito, Ecuador, era un templo modesto, conocido por su arquitectura colonial y sus vitrales desgastados por el tiempo. Aunque no era el más imponente de la ciudad, su historia estaba marcada por un episodio siniestro que muchos intentaron olvidar. Sin embargo, el recuerdo persistía como una sombra en el corazón de quienes vivieron aquella noche del 13 de junio de 1932, el día en que la misa se transformó en un infierno. El padre Julio Muñoz, un hombre devoto pero atormentado, había sido asignado a la iglesia apenas unos meses antes. Rumores circulaban sobre su pasado. Se decía que había perdido la fe tras presenciar un exorcismo fallido en Guayaquil, donde la supuesta posesión terminó con la muerte inexplicable de 3 monjas. A pesar de esas historias, el padre Julio se aferraba a su deber, convencido de que solo en el servicio religioso podría encontrar redención. Esa noche, los fieles llenaron los bancos de la iglesia para la tradicional misa de sanación, una ceremonia que prometía alivio para las almas atormentadas y los cuerpos enfermos. Afuera, la neblina envolvía las calles empedradas, y el viento helado silbaba entre las grietas de las paredes de adobe. El padre Julio comenzó el sermón con voz solemne, su rostro iluminado por la luz vacilante de las velas. «Esta noche pediremos al Señor que nos libere de nuestras cargas», dijo, su tono firme pero cargado de tensión. «Pero recordad, solo aquellos de fe pura serán protegidos». Las palabras resonaron en el silencio, interrumpidas únicamente por el crujir de los bancos de madera. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. El aire en la iglesia se volvió denso, como si una niebla invisible llenara el espacio. Los fieles miraban alrededor, inquietos, mientras susurros apenas audibles parecían flotar en el ambiente. «Ave María Purísima», murmuró una anciana en la primera fila, haciendo la señal de la cruz. El padre Julio vaciló por un instante, pero continuó con la homilía. «El mal no tiene poder aquí». Antes de que pudiera terminar la frase, un estruendo sacudió el templo. Las puertas de madera se cerraron de golpe, como si una fuerza invisible las hubiera sellado. El coro de la iglesia, que momentos antes había entonado cánticos suaves, enmudeció por completo. Entonces ocurrió lo impensable. El gran crucifijo de madera tallada que colgaba sobre el altar comenzó a girar lentamente, como si estuviera suspendido por hilos invisibles. Los ojos del Cristo crucificado, que siempre habían sido serenos y compasivos, ahora parecían abiertos, brillando con un fulgor rojizo. «Esto es una blasfemia», gritó una mujer, tratando de levantarse, pero sus piernas parecían pegadas al banco. El pánico se extendió rápidamente. Algunos fieles intentaron rezar, pero sus voces se apagaban en sus gargantas.
Otros lloraban o gritaban, mientras el padre Julio, temblando, levantaba un crucifijo de mano y comenzaba a recitar oraciones de exorcismo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Su voz se quebró cuando una risa profunda y grotesca resonó en el templo, como si surgiera de las mismas paredes. El suelo comenzó a temblar, y del altar brotó una grieta oscura que exhalaba un humo espeso y pestilente. De aquella fisura emergió una figura indistinta, formada por sombras que se retorcían y fluctuaban. Tenía ojos como brasas y una sonrisa imposible, llena de dientes afilados. ¿Crees que tus palabras tienen poder aquí, sacerdote? La voz de la entidad era un susurro helado que se incrustaba en la mente de los presentes. El padre Julio, con el rostro perlado de sudor, avanzó hacia la criatura, sosteniendo el crucifijo con ambas manos. «Regresa al abismo del que viniste», gritó con desesperación. La figura rió nuevamente, y el crucifijo en las manos del sacerdote se ennegreció antes de desintegrarse en polvo. Los fieles comenzaron a convulsionar, sus cuerpos retorciéndose en ángulos imposibles. Algunos se desplomaron, sus ojos vidriosos y sin vida. El padre Julio cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «Dios mío, perdónanos», susurró. La entidad extendió una mano de sombras hacia él, pero antes de que pudiera tocarlo, un estruendo aún mayor sacudió la iglesia. Las velas explotaron en llamas verdes, y un viento huracanado atravesó el templo, arrancando bancas y vitrales. Cuando el humo finalmente se disipó, la iglesia estaba en ruinas. Las autoridades encontraron los cuerpos de casi todos los fieles, sus rostros congelados en expresiones de horror indescriptible. No había rastro del padre Julio, excepto por una inscripción grabada en el altar. Los débiles no sobreviven al juicio. Desde entonces, la iglesia de San Lázaro fue abandonada. Los pocos valientes que se atrevían a acercarse afirmaban escuchar susurros y lamentos en la noche. Algunos decían que una figura de sombras aún rondaba el altar, esperando a quien tuviera la osadía de entrar y enfrentarse al juicio eterno. En el corazón de Bogotá, la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, con su llamativa fachada de rayas rojas y blancas, se alzaba como un símbolo de fe y tradición. Construida a principios del siglo XX, era famosa por sus vitrales góticos y la atmósfera solemne que envolvía a quienes cruzaban sus puertas. Pero una fría noche del 24 de diciembre de 1978, la Navidad se tiñó de terror en aquel lugar sagrado. El padre Antonio Cifuentes, un sacerdote de voz profunda y carácter austero, era conocido por su devoción implacable y sermones estrictos. Aquella Nochebuena, a pesar del viento helado y el cielo amenazante, la catedral estaba llena de fieles que buscaban redención en la tradicional misa de medianoche. Los bancos de madera crujían bajo el peso de familias enteras, y el aroma del incienso flotaba pesado en el aire. Todo parecía transcurrir con normalidad. Las campanas repicaban, el coro entonaba villancicos, y el padre Antonio recitaba las oraciones con voz firme desde el altar. Sin embargo, una extraña inquietud se apoderó de algunos asistentes. El aire se volvió sofocante, como si una presencia invisible llenara cada rincón del templo. «Es el clima, nada más», susurró una anciana a su nieto, intentando calmarlo. Pero no era solo el clima. La atmósfera se cargaba de una energía opresiva, y las sombras proyectadas por las velas parecían moverse por voluntad propia. A medida que el padre Antonio levantaba la hostia para la consagración, un estruendo sacudió la catedral. Las puertas de madera se cerraron de golpe, sellando a los fieles dentro. El coro enmudeció, y un silencio sepulcral cayó sobre la congregación. De repente, las luces de las velas comenzaron a parpadear, proyectando figuras distorsionadas en las paredes. «¿Qué está pasando?», murmuró una mujer en la primera fila, abrazando a su hijo. El padre Antonio, aunque visiblemente perturbado, intentó mantener la compostura. «Hermanos, mantengamos la calma y recemos juntos. Esto es solo una prueba de nuestra fe». Pero sus palabras fueron interrumpidas por un sonido que nadie esperaba escuchar en un lugar santo: risas. No eran risas humanas, sino grotescas, guturales, provenientes de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Ave María Purísima», gritó una anciana, haciendo la señal de la cruz.
El altar comenzó a temblar y el gran crucifijo de madera que colgaba sobre él cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Los fieles gritaron, algunos corriendo hacia las puertas, solo para descubrir que estaban inexplicablemente selladas. Entonces apareció él. Desde la penumbra detrás del altar, una figura alta y delgada emergió. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca sin rasgos, y su cuerpo envuelto en un hábito negro que ondeaba como si el viento soplara solo para él. ¿Quién osa perturbar la casa de Dios?, gritó el padre Antonio, levantando el crucifijo de mano que aún sostenía. La figura no respondió. En cambio, levantó una mano esquelética y una fuerza invisible arrojó al sacerdote contra la pared. «Esto no puede ser», balbuceó el padre, con sangre corriendo por su frente. El caos se desató. Los bancos comenzaron a flotar y a estrellarse contra las paredes, los vitrales estallaron en 1000 pedazos, y un humo negro y espeso llenó la catedral. Los fieles caían al suelo, algunos convulsionando, otros simplemente desapareciendo en medio de las sombras. El padre Antonio, tambaleándose, logró ponerse de pie. Con el crucifijo en alto, comenzó a recitar el exorcismo en latín, su voz quebrada pero decidida. «Exorcizo te, immundicime spiritus». La figura se retorció, emitiendo un chillido agudo que hizo sangrar los oídos de los presentes. Las paredes de la catedral temblaron, y por un instante, pareció que el techo colapsaría. Pero entonces, algo cambió. Una luz brillante, como el destello de un relámpago, llenó el templo. Los gritos cesaron, y el humo comenzó a disiparse. Cuando la luz se desvaneció, la figura había desaparecido, y los bancos y vitrales estaban en su lugar, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, el horror no había terminado. Los fieles que habían caído al suelo no se movían. 47 personas, entre hombres, mujeres y niños, yacían sin vida, sus rostros congelados en expresiones de absoluto terror. El padre Antonio, temblando y cubierto de sangre, cayó de rodillas frente al altar. «Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecer esto?», susurró, antes de perder el conocimiento. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron al sacerdote en estado de shock y a los cuerpos de los fieles perfectamente alineados en los bancos, como si aún asistieran a la misa. La iglesia fue clausurada indefinidamente, y los rumores sobre aquel culto de medianoche se extendieron por toda Bogotá. Años después, testigos afirmaron que en cada aniversario del evento se podían escuchar cánticos y risas provenientes del interior de la catedral cerrada. Algunos decían que una figura en hábito negro aún rondaba el altar, esperando a que alguien volviera a celebrar una misa en su territorio maldito. Tzintzuntzan, el antiguo centro ceremonial del Imperio Purépecha, es conocido por sus tradiciones místicas y sus leyendas impregnadas de lo sobrenatural. La iglesia de San Juan Bautista, con su fachada austera y muros cubiertos de musgo, se alza como un testigo eterno de siglos de fe y misterio. Sin embargo, la noche del 31 de octubre de 2001, este lugar santo se convirtió en escenario de un evento aterrador que dejó una huella indeleble en el pueblo. El padre Esteban Martínez, un hombre humilde y entregado a su comunidad, había decidido organizar una misa especial por el Día de los Muertos, buscando bendecir las almas de los difuntos y proteger a los vivos de cualquier mal espíritu que pudiera rondar durante esa fecha sagrada. La iglesia estaba decorada con altares repletos de veladoras, flores de cempasúchil y fotografías de seres queridos fallecidos. El aroma del incienso llenaba el aire, creando una atmósfera solemne y espiritual. Los habitantes del pueblo comenzaron a llegar poco antes de la medianoche, vestidos con sus mejores galas. El repique lento de las campanas resonaba en la oscuridad, marcando el inicio de la ceremonia. Las primeras oraciones transcurrieron con normalidad y la voz del padre Esteban se elevaba firme y serena. Que esta noche nos llene de paz, y que nuestras oraciones lleguen a quienes nos observan desde el cielo, declaró el sacerdote, mientras alzaba la cruz hacia la congregación. Pero algo extraño comenzó a suceder cuando llegó el momento de la consagración. Las velas, que hasta entonces habían ardido con normalidad, empezaron a parpadear violentamente, como si una ráfaga de viento invisible recorriera el interior del templo. ¿Es el aire?, preguntó un hombre mayor, frunciendo el ceño. No había ninguna corriente de aire.
De hecho, el ambiente dentro de la iglesia se tornó sofocante, pesado, como si algo invisible oprimiera el pecho de los asistentes. De repente, un susurro colectivo llenó el espacio sagrado. No era el murmullo de los fieles, sino voces múltiples que parecían surgir desde las paredes mismas. Sus palabras eran ininteligibles, pero su tono era desesperado, como si pidieran ayuda desde algún lugar lejano. «Ave María Purísima», gritó una anciana, santiguándose repetidamente. El padre Esteban intentó mantener la calma. «Hermanos, no teman. Sigamos rezando. El mal no tiene poder aquí». Pero mientras pronunciaba esas palabras, las sombras proyectadas por las velas comenzaron a moverse por su cuenta, retorciéndose y danzando como figuras vivientes en las paredes del templo. Algunos asistentes gritaron, mientras otros se levantaban de los bancos, intentando huir hacia las puertas, que inexplicablemente se habían cerrado solas. Un frío helado invadió el lugar, y la imagen de San Juan Bautista detrás del altar comenzó a llorar. No era agua lo que brotaba de sus ojos, sino un líquido oscuro y espeso, similar a la sangre. «Esto no es obra de Dios», gritó uno de los fieles, su voz quebrada por el pánico. En ese instante, una figura apareció en el pasillo central de la iglesia. Era un hombre alto, vestido con un hábito negro y un rostro cubierto por una capucha. Su presencia emanaba una energía opresiva, y sus ojos, dos pozos vacíos de oscuridad, parecían devorar la luz a su alrededor. «Padre Esteban», dijo la figura con una voz que resonaba como un eco distorsionado. «Esta tierra nos pertenece». El sacerdote, temblando pero decidido, alzó el crucifijo que llevaba en la mano. «En el nombre de Cristo, te ordeno que te retires de este lugar santo». La figura soltó una carcajada que hizo vibrar las paredes del templo. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo a la iglesia en una oscuridad absoluta. Solo los gemidos y llantos de los fieles rompían el silencio. Desesperado, el padre Esteban comenzó a recitar el exorcismo en latín. «Exorcízote, amnis spiritus immunde». La figura se retorció, emitiendo un chillido ensordecedor. Las sombras se disolvieron lentamente, y las luces de las velas volvieron a encenderse por sí solas. Pero el horror no había terminado. Cuando el padre Esteban abrió los ojos, lo que vio lo dejó sin aliento. Los fieles que habían permanecido dentro del templo estaban desmayados o en estado catatónico, con rostros congelados en expresiones de pánico absoluto. Algunos no respiraban. El sacerdote cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «Perdónanos, Señor», susurró, incapaz de comprender lo que había sucedido. Cuando las autoridades llegaron horas después, encontraron a varios habitantes muertos en los bancos, sin ninguna causa aparente. Aquellos que sobrevivieron nunca volvieron a hablar del evento, pero las leyendas persistieron. Se dice que cada 31 de octubre, a medianoche, aún se escuchan susurros dentro de la iglesia de San Juan Bautista. Algunos aseguran que si te atreves a entrar, verás la figura encapuchada esperándote en el altar, con los ojos vacíos listos para llevarte al mismo abismo del que nunca regresarás. La Catedral de Chartres, ubicada en el corazón de Francia, es uno de los templos góticos más antiguos y enigmáticos de Europa. Sus vidrieras iluminadas con destellos rojos y azules han presenciado siglos de devoción, pero también oscuros rumores sobre rituales prohibidos y apariciones inexplicables. Aunque los fieles visitan el lugar por su majestuosidad y espiritualidad, pocos conocen lo que ocurrió allí una noche de diciembre de 2013, cuando una misa clandestina se convirtió en una pesadilla aterradora. El padre François Duval, un sacerdote recién llegado al pueblo, era conocido por su carácter reservado y obsesión con los antiguos textos religiosos. Desde su llegada, había estado investigando los secretos ocultos de la catedral, fascinado por los rumores de túneles subterráneos y símbolos esotéricos tallados en las piedras. Una noche, convencido de que podía purificar el lugar de una fuerza oscura que sentía presente, organizó una misa especial a medianoche sin el conocimiento de la diócesis. Solo un grupo selecto de fieles fue invitado a la ceremonia, 7 personas en total, incluyendo a Marie Lefebvre, una devota anciana conocida por sus visiones proféticas, y Jean-Paul Gaultier, un historiador local obsesionado con los misterios de Chartres. La noche era gélida, y la niebla envolvía la catedral como un manto espectral.
Las puertas de madera crujieron al abrirse, dejando paso a los asistentes que entraron en silencio, con los pasos resonando en el vasto y oscuro espacio. El padre François encendió un círculo de velas alrededor del altar, creando una tenue iluminación que apenas disipaba las sombras que se aferraban a las columnas. Esta noche invocaremos la luz divina para expulsar cualquier mal que se haya ocultado en este lugar, declaró el sacerdote, con una voz firme pero temblorosa. Los asistentes asintieron, aunque algunos empezaron a sentir un mal presentimiento. El aire era denso, cargado con una energía inquietante. A medida que la misa avanzaba, los cantos gregorianos resonaban en el espacio vacío, mezclándose con un eco extraño que parecía no pertenecer a este mundo. Todo cambió cuando el padre François alzó la hostia para la consagración. Las velas parpadearon violentamente y, de repente, se apagaron todas a la vez, sumiendo la catedral en una oscuridad total. «Padre, esto no es normal», exclamó Jean-Paul, su voz quebrada por el miedo. El sacerdote intentó mantener la calma y comenzó a recitar oraciones de exorcismo. «Exorcízote, amnis spiritus immunde». Pero antes de que pudiera terminar la frase, un estruendo ensordecedor sacudió la catedral. El suelo pareció vibrar bajo sus pies y un grito desgarrador resonó desde las profundidades de la tierra. Los fieles se aferraron unos a otros, paralizados por el terror. «Algo viene de abajo», gritó Marie Lefebvre, sus ojos desorbitados. De las sombras emergieron figuras altas y delgadas, envueltas en capas negras que flotaban como si no tuvieran cuerpo. Sus rostros eran borrosos, como si estuvieran hechos de humo, pero sus ojos brillaban con un rojo antinatural. Las figuras avanzaron lentamente hacia el altar, rodeando a los aterrorizados asistentes. «¡Atrás, en nombre de Dios!», gritó el padre François, alzando el crucifijo. Las entidades soltaron risas distorsionadas que reverberaron por toda la catedral, haciendo que los vitrales vibraran peligrosamente. Una de las figuras se abalanzó sobre Jean-Paul, quien cayó al suelo gritando mientras su cuerpo era arrastrado hacia las sombras. «¡Ayúdenlo!», imploró uno de los asistentes, pero nadie se atrevió a moverse. El padre François, desesperado, comenzó a rociar agua bendita en todas direcciones. Las entidades se retorcieron y emitieron chillidos inhumanos, pero no desaparecieron. «Debemos salir de aquí», gritó Marie, señalando la puerta principal. Sin embargo, las puertas se habían cerrado herméticamente y una fuerza invisible las mantenía bloqueadas. Los asistentes intentaron abrirlas desesperadamente, golpeándolas con las manos ensangrentadas, pero fue en vano. Mientras tanto, el padre François seguía luchando, recitando oraciones con una voz cada vez más débil. Una de las entidades se le acercó y, con un gesto rápido, lo lanzó contra una de las columnas, dejándolo inconsciente. El tiempo pareció detenerse. Los fieles, atrapados en un infierno sin salida, comenzaron a perder la esperanza. Las entidades avanzaron lentamente, rodeándolos con risas macabras. Fue entonces cuando Marie Lefebvre, en un último acto de valentía, se arrodilló en el centro del altar y comenzó a rezar en voz alta, invocando a la Virgen María. «Santa Madre de Dios, protégenos de esta oscuridad». Las figuras emitieron un chillido ensordecedor, como si las palabras de la anciana les causaran un dolor insoportable. Poco a poco, comenzaron a desvanecerse, dejando tras de sí un rastro de humo negro. Cuando el último de ellos desapareció, las velas se encendieron de nuevo y un silencio absoluto llenó la catedral. Los sobrevivientes, temblando y con lágrimas en los ojos, se arrodillaron en señal de agradecimiento. Pero el precio había sido alto, Jean-Paul y el padre François no habían sobrevivido. Sus cuerpos yacían inertes en el suelo, con rostros congelados en expresiones de terror absoluto. Al día siguiente, las autoridades locales encontraron a los sobrevivientes en estado de shock, incapaces de explicar lo ocurrido. La diócesis negó cualquier conocimiento de la misa y selló el acceso al lugar por tiempo indefinido. Sin embargo, los habitantes de Chartres aseguran que, cada noche de diciembre, si te atreves a entrar en la catedral, aún puedes escuchar los susurros de las entidades que habitan en sus sombras, esperando pacientemente a que alguien cometa el error de invocar su presencia una vez más.